Bien, quiero hacerle una pregunta, mi hermano. ¿Alguna vez hemos pedido a Dios por algo y simplemente no pasa nada? Cierta situación en el trabajo, con nuestros hijos, alguna situación familiar, estamos orando por necesidad económica, alguna enfermedad en el cuerpo, vamos a Dios, pedimos ayuda y todo sigue igual. Tal pareciera como si Dios nos abandonara, como si Él no escuchara lo que le pedimos, y en algún momento llegamos a pensar que quizás a Él simplemente no le interesa lo que estamos pasando. Y emocionalmente podemos llegar a sentirnos solos. Vamos a aprender este tema, hermanos, que sin lugar a dudas nos va a ayudar a nuestro conocimiento de Dios, pero también a nuestro crecimiento espiritual. Si usted le quiere poner un título, es ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Vamos a orar al Señor. Padre, tú eres santo, temible, fuerte e incomprensible. Señor, en esta noche nos encomendamos a tu gracia, nos encomendamos a tu palabra, Señor, que es perfecta, y pedimos, Señor, que sea el alimento que nuestra alma necesita en este tiempo, Señor. Tú sabes nuestros problemas, sabes a detalle nuestras situaciones, y es tu palabra la que trae el aliento a nuestro corazón. Yo te pido que nos hables, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Cuando vamos a la Biblia, encontramos en ella la verdad de Dios. En ella encontramos lo que Él ha establecido para que usted y yo conozcamos más acerca de quién es Él. Y dice la Biblia que Dios es bueno, Él es misericordioso, lo hemos cantado hace un momento, Él es santo, Él es grande, y Él nos ama de tal manera que envió a su Hijo a morir en una cruz para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. ¿Cuántos la tenemos ya? Y es un regalo que Él nos ha dado por gracia, es decir, fue inmerecido. Ninguno aquí lo merecía, sin embargo, Él lo hizo. Además, dice la Biblia que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. De hecho, lo cantamos hace un momento también. La Biblia establece que los pensamientos de Dios son buenos, son de bien y no de mal. Y Él quiere bendecirnos en abundancia. Lamentablemente el hombre siempre lo ha ligado a que Dios nos quiere bendecir en abundancia material. Sin embargo, cuando vamos a los originales en la Escritura, el sentido correcto es que Dios nos quiere bendecir, pero espiritualmente. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y vamos a la Biblia y encontramos que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que nos llena de favores y misericordias. Él es el que suple día a día lo que nos hace falta, hermanos. Y cuando vamos a la palabra, encontramos que Jesús mismo nos enseña a pedir, a buscar y a tocar la puerta. Y la respuesta siempre será a favor de nosotros. La Escritura además nos enseña que todo aquel que clama a Él con fe, el Señor ha prometido inclinar su oído. Jeremías 33 lo dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos lo creemos? Esa es una verdad que está aquí. La pregunta es, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es tan misericordioso, lleno de amor? ¿Por qué permite que pasemos por pruebas y necesidades? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cuando le pedimos algo que realmente necesitamos, en ocasiones Él simplemente guarda silencio? Es como si no estuviera conmigo. Hace algunas semanas atrás platicaba yo con un hermano y me decía, es que de un momento a otro me despidieron de mi trabajo. Soy el único que aporta a mi casa y simplemente me dijeron, aquí está tu cheque, nosotros te llamamos. Después de 15 años de trabajar en la misma empresa. Me dice, yo no sé qué hacer, me dice, no sé hacer otra cosa, yo solamente tengo una profesión. Y ya he metido aplicaciones y no me llaman de ningún lado. Y ya pasaron 3 semanas. Y créeme que he orado con todo mi corazón a Dios y simplemente no sucede nada. ¿Qué es lo que pasa? En otra ocasión una hermana muy afligida también se acercó con nosotros y nos comentaba ella que hace 3 semanas le diagnosticaron a ella un cáncer.
Y yo no sé si tú sepas lo que se siente cuando te dice el doctor, usted tiene cáncer. No es algo fácil de asimilar, hermanos. Sin embargo, son realidades que llegan a nuestra vida, cristianos o no. El hecho es que nos pasan. Entonces, a ella le diagnosticaron cáncer y dice, yo he clamado a Dios con todo mi corazón y no ha pasado nada, sigo igual, es más, sigo empeorando. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pregunta, ¿será que Dios nos abandona cuando más lo necesitamos? ¿Cuál cree usted que es la respuesta? ¿Pero realmente lo cree? ¿Lo creemos? Si somos hijos de Dios, hermanos, Él definitivamente no nos deja, Él no nos abandona. Simplemente en algunas ocasiones Él decide no responder. Y es un asunto, hermanos, que no podemos ignorar. Necesitamos saber que Él actuará así porque Él es soberano. Dios es soberano, ¿sí? Y podemos enfrentarnos a tres cosas. Cuando oramos a Dios por una necesidad, la que sea, sanidad, provisión, alguna situación en la casa con los hijos, podemos encontrar tres resultados. El primero es cuando Dios responde a nuestra oración de forma positiva. Es decir, el Señor responde rápido. Y bueno, cuando eso sucede, ¿cómo nos sentimos? Los más felices sobre la tierra. Cantamos alabanzas, traemos una sonrisa siempre, estamos con gozo, con ánimo, porque Dios nos ha respondido a una petición. Sin embargo, también podemos enfrentarnos a un segundo resultado, y ese es cuando pedimos a Dios y Él simplemente responde que no. Y yo no sé si tú te has encontrado cuando Dios responde que no. Es un asunto que nos resulta difícil. ¿Por qué? Porque al ser humano le cuesta trabajo aceptar la voluntad de Dios. No estamos capacitados para eso. Recuérdelo, la Biblia dice que nacemos en rebelión y esa rebelión está ligada a nuestro corazón. De tal manera que cuando se nos viene un no, simplemente reaccionamos. En este caso, nuestra naturaleza hace evidencia de un claro rechazo a la respuesta de Dios y podemos tener diversas reacciones. Y por último, tenemos un tercer escenario a nuestras peticiones. Y ese es cuando Dios simplemente no responde. Clamamos, pedimos, nos humillamos de todo corazón. Hay una necesidad, sí, pero simplemente Dios no responde. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que en nuestra naturaleza nos sentimos desorientados, ¿no? Porque estamos acostumbrados a recibir una instrucción en todas las áreas. Más aún cuando hablamos de la palabra. Y buscamos al Señor, vamos a Él en oración, pedimos una guía, experimentamos ansiedad porque simplemente Él no responde. Y es cuando viene la pregunta, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Dios no responde a las cosas que le pedimos? ¿Habrá razones del por qué? Y déjeme decirle que sí. Sí las hay y será importante tener el conocimiento de ellas para prevenir, fortalecernos y crecer en nuestra relación con Dios. Las razones van a ser varias, mis hermanos, así que comenzaré por la primera de ellas, del por qué Dios no responde a nuestra oración. Vamos a poner atención. La primera de ellas es porque Dios tiene un propósito que cumplir en nuestra vida. Dios tiene un propósito que cumplir en nuestra vida. Y esto será algo que en ocasiones nuestra mente simplemente no lo va a entender. Y vendrá la pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo que yo atraviese por esto? ¿Por qué razón no me ayuda? ¿Por qué si me ama tanto como dice, me deja solo? La realidad, dice la gente que pasa por estos momentos de tribulación y angustia, es que me duele mucho. He llegado al punto tal que ya no puedo y simplemente Dios no responde. Sin embargo, hermanos, aunque no entendamos lo que suceda y pareciera contrario a nuestra razón, debemos de confiar en el Señor, que nuestra vida está en su control y soberanía. Y aunque clamemos con todo nuestro corazón por ayuda y el Señor no venga a ayudarnos, yo siempre debo de confiar en Él. Y vamos a ver un ejemplo muy claro
muy práctico de esta primera razón del por qué Dios simplemente no responde a nuestra oración. Juan capítulo 11, versículo 1 dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, conforme a lo que está narrando Juan, dice aquí que un amigo íntimo de Jesús estaba enfermo de mucha gravedad. Era algo así como tener un cáncer en fase terminal. La Biblia no dice qué es lo que él tenía, pero sí podemos imaginarnos al respecto. Y dice la Biblia que Lázaro estaba a punto de morir. Y sus hermanas, Marta y María, ante una necesidad urgente que ellas tenían, mandaron llamar a Jesús. Además de que él era amigo íntimo de ellas. Ellas sabían quién era Jesús, lo habían escuchado predicar, lo habían visto cómo él imponía manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Habían estado tal vez en el Sermón del Monte, habían visto la multiplicación de los peces, habían visto muchas cosas que Jesús hacía con su autoridad. De tal manera que Marta y María no dudaron en pedirle ayuda a quien podía ayudarles. Y por sentido común, hermanos, ellas esperaban una respuesta casi de manera inmediata. Vamos, si Él es Jesús con tal autoridad y además es amigo de la familia, bueno, yo espero que cuando yo le pida ayuda, Él venga a responder. Y démonos cuenta de esto, que en esos momentos, para Marta y María, la necesidad que ellas tenían simplemente era genuina. Realmente había una necesidad allí. Su hermano estaba enfermo y estaba a punto de morir. Es algo que no se podía negar. Segundo, después de que tienen una necesidad urgente y necesaria, piden ayuda al único que podía ayudarles. Ellas no podían ir con los fariseos, ellas no podían ir con un médico secular de ese tiempo. No, ellas fueron a quien podía ayudarles, en este caso Jesús, porque Él es el supremo en autoridad. Además que estas mujeres eran entregadas a Dios, eran fieles, eran de buen testimonio. María enjugó los pies de Jesús en una ocasión, de tal manera que no había en ellas pecado alguno que les impidiera la gracia de Dios. Simplemente ellas estaban limpias delante de Dios para poder entonces hacer una oración. Y cualquiera pensaría que Jesús atendería rápidamente a una petición. Además, repito esto, Lázaro era amigo íntimo de ellos. Y algo interesante que vale la pena mencionar es que el nombre de Lázaro significa Dios ha ayudado o ayudado por Dios. De tal manera que nos encontramos ahí ante una verdad. Pero veamos qué fue lo que pasó. Versículo número 4. Oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hoy, cuando leemos estas palabras, puede ser algo muy fácil de entender, hermanos, porque tenemos la palabra revelada ya. Y cualquiera lo puede entender. Cuando Jesús dice, bueno, es que esta situación es para que la gloria de Dios se manifieste, lo entendemos perfectamente. Sin embargo, en aquel entonces estas palabras no eran comprendidas a su totalidad. Ellos no sabían a qué se estaba refiriendo Jesús. Y yo me puedo imaginar que entre ellas se voltearon a ver como diciendo, ¿qué dijo, no? ¿Por qué? Porque lo más natural era que Jesús respondiera, bueno, qué lamentable situación. O sea, Lázaro, mi amigo, está enfermo, vamos a atenderlo, está sufriendo, vamos de inmediato, qué sé yo, pero no. Él simplemente se limita a decir, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y es aquí, hermanos, donde encontramos precisamente las palabras que nos dejan ver que hay un propósito detrás
de todas las cosas que pasan. Nada sucede por casualidad. Los cristianos, los hijos de Dios, no nos manejamos por casualidades. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y todas las cosas, por muy mínimas que puedan parecerte, están sujetas a la autoridad y dominio de Dios. En el trabajo, en las finanzas, en el cuerpo, en la enfermedad, con nuestros hijos, cualquier cosa que nos acontezca, Dios está detrás siempre con un propósito que cumplir. De tal manera que cuando Jesús dice, no se preocupen, esto es para que la gloria de Dios se manifieste, ese era su propósito, ¿sí? Ante una necesidad tan fuerte, ante una enfermedad tan grave, dice Jesús, yo tengo un propósito que cumplir. Y aunque en ese momento ni Lázaro, ni sus hermanas, ni la multitud que estaba ahí en su casa entendieron las palabras de Jesús. Déjame decirte algo, mi hermano. Si hay alguna situación en tu vida, cualquiera que tú me menciones, escasez, ya lo dije, enfermedades, nuestros hijos van creciendo, nos producen dolor en el corazón, sus palabras, sus acciones son como espadas que atraviesan nuestra alma, nuestro corazón, porque nos duele. Déjame decirte que cualquier cosa que tú y yo estemos atravesando, siempre habrá un propósito que Dios tiene que cumplir. El asunto es, o la pregunta es, si lo entendemos. Si para nosotros es claro que Dios está detrás de todas las cosas. Mis hermanos, Dios sabe lo que hace. Todo está en su control perfecto y soberano. Él es omnisciente. Él sabe todo al instante. Nadie le tiene que contar absolutamente nada. Él lo sabe todo en el momento. Él es un Dios sabio que usa los mejores medios para llevar a cabo sus mejores propósitos. Entendamos y descansemos en nuestro corazón de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y aunque nuestra barca esté literalmente hundiéndose ante la tempestad, si Él está conmigo, no tengo por qué temer. No hay temor, hermanos. Recordemos aquella ocasión donde Jesús está con sus discípulos en el mar embravecido. Dice la Biblia que ellos iban en la barca, las olas se levantaban, azotaban contra aquella barca, los discípulos turbados, y Jesús estaba dormido. Ellos clamaron, Jesús, sálvanos que perecemos. Simplemente Jesús guardó silencio. Sin embargo, Él estaba en control porque Él iba arriba de esa barca, hermanos. Mi pregunta es, si tú ya te diste cuenta que Jesús está en tu corazón. Y si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? No hay por qué temer, en absoluto, hermanos, porque Él está de nuestra parte. Así que puede pasar también de la misma forma en nuestra vida. ¿Qué pasó entonces con la petición de Marta y María? Vamos al versículo número 5. Dice así. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hasta aquí. Dice aquí que cuando él escuchó que Lázaro estaba enfermo, dice aquí que se quedó Jesús 2 días más. ¿Qué te parece esto? ¿Qué harías tú en lo natural si alguien te lo hiciera? Vamos a suponer que mi hijo a las 8 de la mañana se cae, se abre su cabeza, comienza a sangrar, mi esposa se fue a trabajar, yo corro al hospital y le abro y le digo, ¿sabes qué? El niño se cayó, se abrió la cabeza, necesito que vengas urgentemente porque está desmayado. Y ella simplemente llega a las 9 de la noche y llega como si nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo te caería algo así? En lo natural, hermanos, reaccionaríamos y vendría un reclamo, ¿no? O sea, ¿por qué llegas hasta ahorita, no? O sea, tengo una emergencia y tú no te apareces. Oye, ni siquiera una llamada, un mensaje, hablando en la versión actual, ¿verdad? Pero no hay nada, simplemente no se aparece. Fue exactamente lo mismo que pasó con Jesús. Marta y María mandan por él, le mandan un mensaje urgente y Jesús simplemente dice, no voy.
Me voy a quedar 2 días más aquí para ver qué se les ofrece de este lado. ¿Sí? La petición de Marta y María era algo genuino, era urgente. Vamos, su mejor amigo estaba a punto de morir y claman al único que puede ayudar. Y el único que puede hacer algo simplemente no se aparece, no viene. Cualquiera de nosotros hubiera esperado que al instante Jesús hubiera respondido a esa petición y fuera de inmediato a venir a sanarle. Después de todo, ya en una ocasión Jesús había sanado también a distancia. Recordemos que aquel entonces llega el centurión que tenía su siervo enfermo y llega con él, Señor, y llega el siervo del centurión y le dice, Señor, tengo yo un criado en casa que está enfermo. Y dice la Biblia que Jesús simplemente lo sanó a distancia. Pero si tú quieres, tú puedes. Sí, yo quiero. Y le manda sanidad a distancia. ¿Por qué Jesús no sanó a distancia a Lázaro? Pudiéndolo hacer. Porque no quiso. Porque no quiso. Te puedes imaginar, y quiero que lo medites, ¿te puedes imaginar por un momento el corazón de Marta y de María? ¿Te puedes imaginar el dolor que ellas sintieron en su corazón? Señor, se supone que nos amas y no viniste. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no respondiste? ¿Por qué no sanaste a Lázaro? Pudiera incluso parecer que las estuviera ignorando. ¿Sí? Esto desde luego con un pensamiento muy terrenal y natural. Y sabe mi hermano, lo cierto es que hay quienes piensan así, en una forma muy natural, que al tener una necesidad quizás de gravedad y al ver que Dios no responde de inmediato, simplemente la gente dice, Dios no me ama. Porque si me amara, como dice, Él me hubiera respondido a lo que yo le pedí. ¿Por qué permitió que mi esposa, mi esposo, mis hijos murieran en un accidente? ¿Por qué permitió que le invadiera de cáncer? ¿Por qué Dios me permite que esté atravesando esto en mi cuerpo? ¿Por qué si clamo de día y noche que venga la provisión simplemente no viene? Si es que me ama tanto, como dice su palabra, y la gente que no lo entiende se resiente contra Dios. Dice, no es cierto que me ama, no es verdad lo que dice su palabra, porque si me ama entonces no me dejaría sufrir como estoy sufriendo. Un pensamiento, insisto, muy terrenal, muy natural, hermanos, que yo espero que jamás le llegue a su mente a pensar algo así. Esto fue el mismo razonamiento de María que tuvo ante esta situación. Venga conmigo, por favor, al versículo 30 y vamos a ver esto que dice ella. Dice así: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ve usted en primer lugar la reacción de María. ¿Qué fue lo que ella hizo? Corre a adorar al Señor. Ya lo había hecho antes al enjugar sus pies, al perfumarlo, ya lo había hecho. Por lo tanto, esa era la naturaleza. Cuando Jesús llega a visitarlas por segunda ocasión, dice ahí los evangelios que ella se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Note usted la reacción de María. Corre a sus pies y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, esto nunca hubiera sucedido. Si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Y aunque no era un reclamo literal,
sí venía con cierto sentido algunas intenciones del corazón. Era como decirle, Señor, ¿por qué no respondiste a mi petición? ¿Por qué si yo clamé con todo mi corazón, no viniste? Guardaste silencio. Tú podías sanar a Lázaro, sin embargo no lo hiciste. Llegaste tarde, Señor, y él ya está muerto, y no hay nada que tú puedas hacer. Y aquí quiero mencionar algunas cosas muy importantes, hermano, que son muy comunes entre nosotros. Cuando sufrimos o tenemos necesidades en cualquier área, nos podemos dejar llevar por nuestras emociones. Y nuestras emociones nos pueden llevar también a cegar nuestro entendimiento. Se nos nubla el conocimiento de la palabra. Y aunque podamos tener años de caminar con el Señor, tengamos años de estudiar las Escrituras, la sepamos de memoria. Sabemos por lo general el Salmo 23. ¿Quién no se lo sabe? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Y lo recitamos al pie de la letra. Lo que sucede es que cuando viene la adversidad, parece ser que el Salmo no tiene ningún efecto. Porque a pesar de que dice ahí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos atravesando el valle de sombra y de muerte, sí tenemos miedo. Y se nos llega a olvidar la palabra. La anulamos, hermanos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar más por nuestras emociones que por la palabra de Dios. Hermanos, recordemos las promesas de Dios, escritas en su palabra. Ellas son palabras que nos dan vida, que nos dan aliento. Y ninguna palabra de Dios caerá a tierra, hermanos. Todas ellas se cumplen al pie de la letra porque Él es fiel. Recordemos que Él es omnisciente. Él todo lo sabe. No necesitamos decirle nada, hermanos. Dice el Salmo que antes de que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya la sabe. Entonces, ¿para qué oramos? Porque a Él le gusta que vayamos y le digamos lo que hay en nuestro corazón. 2, a Él le gusta que le pidamos porque nos hace dependientes de Él. Si yo guardo silencio, estoy manifestando una actitud de orgullo. Si yo abro mis labios y publico mi necesidad, manifiesto dependencia de Él. Él conoce mi sentarme, mi levantarme. Él sabe todo al instante, hermanos. Y escucha esto. Él todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Y aunque para mi razonamiento sea algo que jamás podré tener, el Señor lo puede hacer en un segundo, conforme a su voluntad. Y hay otra verdad. El que yo no pueda ver físicamente a Dios, eso no quiere decir que Él no esté al tanto de mi situación. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Tengamos cuidado de lo que hablamos. Tengamos cuidado de lo que vemos. Dios está en todo lugar. Estuvo en la tienda de Sara. Escuchó cuando se rió. Escuchó todas las palabras que se han dicho desde Adán. Tengamos cuidado, hermanos, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Y su omnisciencia, hermanos, llevó a Jesús a tener conocimiento de la condición de Lázaro mucho antes que le avisaran. De tal manera que cuando llega el mensajero delante de Jesús enviado por Marta y María, Jesús ya sabía que Lázaro no simplemente estaba enfermo, ya estaba muerto. Y te voy a explicar por qué. Cuando el mensajero sale enviado de Marta y María hacia donde estaba Jesús, dice la Biblia que hay un recorrido de un día de camino. Cuando llega el mensajero con Jesús, Lázaro ya estaba muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que después de 2 días Jesús regresa y cuando llega Jesús ante la tumba, dice que ya pasaron 4 días.
aunque Jesús hubiera regresado al día siguiente, cuando llegó el mensajero, ya no alcanzaba a llegar a ver con vida a Lázaro. Pregunta, ¿quién le dijo a Jesús que Lázaro ya estaba muerto? Dígalo fuerte. Su omnisciencia, porque Él todo lo sabe. Jesús es Dios. ¿Sí? Él entonces, escucha bien, aunque estaba lejos físicamente a un día de camino, en el Espíritu estaba con todos ellos. Él estaba presente, hermanos. De la misma forma sucede con nosotros. Aunque parezca que Él no está físicamente conmigo, Él está presente. Y aunque no responda, Él tiene el control absoluto. Eso es un asunto de fe. Pregunta, ¿lo creemos? No todos. Segunda cuestión, palabras de María. Ella dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Escucha, Jesús nunca, escúchalo muy bien, Jesús nunca, pero nunca, di conmigo nunca, nunca llegará tarde. ¿Y sabes por qué no llega tarde? Porque Él nunca se ha ido. Él siempre ha estado allí. Que tú y yo no lo sintamos es un asunto muy diferente. Marta y María en su naturaleza humana no sintieron a Jesús. Porque si lo hubieran sentido, no hubieran expresado esto. ¿Por qué lo sintieron? Porque, insisto en esto, se dejaron llevar por lo que estaban sintiendo. Hermanos, que nada de lo que te pase, y me incluyo, sea economía, salud física, nuestros hijos, el trabajo, cualquier situación que tengamos, Él siempre está con nosotros. Él siempre está a tiempo, porque así es nuestro Dios. Lo que pasa es que a nuestro entendimiento y a nuestro tiempo puede ser que Dios se tarda en responder. Y déjame explicarte aquí dos palabras importantes acerca del tiempo. La primera de ellas es el tiempo cronos. El cronos es el tiempo del hombre. Y en el tiempo del hombre pueden pasar días, semanas, meses o años. Sin embargo, en el tiempo de Dios es el kairos. En el kairos de Dios puede pasar muchos años. Sin embargo, para nosotros puede ser mucho más amplio o más corto. Es por esa razón, hermanos, que a veces pedimos algo a Dios hoy en la mañana. Y bueno, ya está la petición, ya entró al trono de Dios, pero ya pasó un día, una semana, un mes, un año, y no pasa nada. Y después de 5 o 10 años viene la respuesta de Dios. ¿En dónde? En el kairos de Dios, es decir, en su tiempo, no en el mío. Y puede parecer que a mi entendimiento Dios se haya tardado demasiado. Dios no se tarda demasiado. Él lo hace en el momento que Él considera oportuno, hermanos. Así que, escúchame bien. Algunos de los que estamos aquí tenemos hijos adolescentes. Yo los tengo. Van a comenzar a crecer. Roguemos al Señor que no se aparten. Y si se llegan a apartar, clamemos todos los días hasta que Dios responda a nuestras oraciones. Nunca perdamos la esperanza, hermanos. Igualmente, cualquier asunto de la enfermedad del cuerpo. Ya tengo 3 años, 5 años con el mismo padecimiento, no avanzo, al contrario, empeoro. Sigo clamando porque creo en el Señor. Y no será en mi cronos, será en el kairos de Él. Si es que Él quiere sanarme. Escucha, mientras no reciba una respuesta de Dios, yo seguiré clamando porque tengo esperanza. Los que no tienen esperanza no piden o dejan de clamar a Dios. Pero si tenemos esperanza, seguimos aferrados. Ahí estamos, como la viuda, ¿se acuerda? Clamando por justicia. Ahora, cuando Dios responde que no, es no, hermanos. Y si Dios dice no, paremos, porque Dios ha dicho, simplemente no es mi voluntad. Y lo vamos a ver, si Dios lo permite. Entonces, Dios está con nosotros.
Y Jesús nos da la respuesta de que todos los días Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Si bien no está físicamente, pero nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón? Él es nuestro consolador. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos guía, hermanos. De manera que yo no tengo temor. Sigo adelante porque Él me infunde aliento. Pregunta entonces de nuestra enseñanza: ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Respuesta número 1, porque Dios tiene propósitos que cumplir. Regresemos al versículo 5 y sigamos adelante. Hablando acerca de Lázaro, una petición hecha por Marta y María, genuina, apremiante, urgente, y simplemente Jesús no responde. Dice así: llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, está hablando de Jesús, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: escucha, nuestro amigo Lázaro duerme. Estamos dentro del mismo diálogo, que no fueron más de 5 minutos, de palabras. Dice: nuestro amigo Lázaro duerme. Es decir, está muerto. Ya lo sabía. Dice: mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, pues entonces sanará. Pues ellos no entendían lo que estaba diciendo Jesús. Versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Aquí Jesús está afirmando otra vez, y es la segunda, de cuál era el propósito de la enfermedad y de la muerte de su amigo Lázaro. Y nos da la respuesta del por qué Jesús no respondió a una petición tan urgente como la de su amigo. La razón la encontramos aquí, era para que se manifestara el milagro de la resurrección. Hermanos, en ese momento ninguno de ellos había visto resucitar a un muerto. Ninguno. O sea, era algo que ellos tenían que ver. ¿Para qué? Para que Jesús fuera glorificado. Y el principio es este: todo asunto en nuestra vida, sea lo que sea, siempre tendrá un propósito. Y el propósito es que el nombre de Cristo sea glorificado. En todas las cosas, hermanos. Cuando vamos a la Biblia y encontramos lo que le sucedió al apóstol Pablo: tribulaciones, angustias, enfermedades, escasez, naufragios, persecución. Todo lo que él padeció fue para la gloria de Dios. Y los demás veían lo que Dios hacía en su vida. Hermano, no te dejes llevar por las emociones. Levántate, resplandece, porque tenemos la luz de la palabra que nos da aliento, hermanos. O sea, yo sé que el cuerpo se duele, sí, y yo sé que no vas a poner una gran sonrisa cuando te está doliendo tu cuerpo, o tienes alguna necesidad económica, o qué sé yo, pero que por lo menos el fruto del gozo esté en tu corazón y en el mío. Y que los demás nos vean sólidos, firmes, y que vean y teman a Dios. Digan: Dios es real y está en su vida. Yo quiero ese Dios. Yo quiero lo que Él tiene. Porque a pesar de lo que está pasando, yo veo una paz en Él. Veo una esperanza que yo no tengo. Y el mundo verá lo que Dios hace en nosotros.
La pregunta es si realmente Cristo es glorificado en nuestra vida. Buenos hermanos, recordemos esto. Dios siempre tendrá un propósito que cumplir. Tengamos fe. ¿Cuántos tenemos fe? Les vamos al final de la historia. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 4. Esto quiere decir que ya era imposible ante los ojos humanos que él pudiera resucitar. Pudiéramos decir que Lázaro estaba bien muerto. Nada que hacer. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esto quiere decir que, conforme lo que dice aquí, Jesús estaba muy cerca de la casa de Marta y María. ¿Cuánto dijimos que era la distancia? 1 día. Porque alguno pudo haber dicho, bueno, pues Jesús estaba muy cerca, ¿por qué no fue? No, simplemente no fue porque no quiso. ¿Sí? No quiso. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, y hago la pregunta, ¿quién es? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Marta. ¿Y la otra quién era? María. Las dos vinieron. Ahora viene Marta. Escuche. Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús. Esto es bien interesante. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Quién dijo ya esto? María, su hermana, dijo exactamente las mismas palabras. Señor, ¿por qué no viniste? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, y pon atención a esto, sí hay una diferencia entre las dos hermanas. La diferencia está en que lo que dice Marta, aunque hace el mismo comentario, dice algo muy certero, increíble, versículo 22. Vea usted que le infunda aliento la palabra de Dios, mi hermano. Dice aquí, mas también sé, y qué importante es tener el conocimiento, también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué es esto? Mis hermanos, esto se llama fe. Una fe que tiene su fundamento en la palabra, recuérdelo, los cristianos no tenemos una fe ciega, como dicen por ahí algunas religiones populares. Es que ustedes tienen una fe ciega. No, Señor, discúlpeme, yo no tengo una fe ciega, yo tengo una fe verdadera fundamentada en la palabra de Dios. Y la palabra es la que me da la certeza y la seguridad. No por lo que veo, sino por lo que escucho. ¿Qué escucho? La palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces no es una fe ciega. Entonces Marta, al tener el conocimiento del Dios verdadero, pudo decir estas palabras. Mas ahora sé. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Cuánto conocimiento tenemos de Dios? ¿Cuánta de la palabra de Dios mora en nuestro corazón? ¿De qué estamos llenos? Hace algunas semanas yo hice una reflexión. ¿De qué estábamos llenos, hermanos? ¿De música? Hay muchas personas que les gusta escuchar música todo el día. Sí, es que yo escucho alabanzas para Dios. Qué bueno que escuchas alabanzas para Dios, pero ¿cuánto tiempo permaneces en la palabra? O es que yo escucho muchas predicaciones, me aviento 4, 5, 6 al día. Qué bueno. Pero ¿cuánto tiempo tú personalmente vas a este libro y profundizas de manera personal aquí? Para que Dios entonces te revele y me revele a mí sus profundidades ocultas y secretas reservadas para los que amamos a Dios.
¿De qué está llena nuestra mente? ¿De qué está llena nuestra vida, hermanos? ¿De entretenimiento? Es que llego bien cansado y prendo la televisión y me relaja. Qué bueno que te relajes. Y dice Eclesiastés capítulo 3 que para todo hay tiempo. Si yo le digo a mis hijos, mira, para todo hay tiempo. Ahorita es el tiempo de estudiar, estudia. Es el tiempo de alabar a Dios, alábalo con todo tu corazón. Es el tiempo de escuchar la palabra, presta atención, inclina tu oído a escuchar la voz de Dios. Es el tiempo de Dios. Pero también hay tiempo para orar. También hay tiempo para meditar en la palabra. Es que Irán, yo estoy muy cansado, realmente, mira, me levanto a las 4 o 5 de la mañana, termino mi jornada a las 7, 8 de la noche, termino muy cansado. Todos nos cansamos, hermanos, pero para todo hay tiempo. La mala administración, esa es responsabilidad personal. Porque te aseguro algo, si tuviera el día 50 horas no nos alcanzan. Todo se trata de la buena administración que tengamos del tiempo. Y si reflexionamos rápidamente en las cosas que Dios pide, en el Antiguo Testamento Dios demandaba el diezmo. ¿Qué era el diezmo? El 10%. ¿De qué? De las primeras cosas. Si lo aplicamos de alguna manera, el día tiene 24 horas, ¿cierto? ¿Cuánto les pertenecen a Dios? 2 horas, 40 minutos diarios, repartido en oración y meditación de la palabra. 8 horas trabajamos, 8 horas descansamos y 8 horas tenemos para hacer de nuestra vida lo que queramos. Considera dentro de ese tiempo la búsqueda a Dios. Amén. Hermanos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que la palabra de Dios more en nuestro corazón? ¿Sabes para qué? Para que cuando venga la prueba, la necesidad, la enfermedad, de tu buen tesoro, de todo lo que le has dado, puedas sacar las cosas buenas de Dios. Tu presencia me fortalece, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres mi buen pastor, en ti tengo esperanza. Tú eres mi sustento, mi amparo, mi abrigo, mi refugio, mi castillo. En ti me rejuvenezco como las águilas cuando me siento débil, tú me haces fuerte. Y comenzamos a sacar los tesoros de la palabra, pero si no leemos la palabra, ¿de dónde sacamos entonces las cosas de Dios? Por eso es que muchos cristianos se dejan llevar por sus emociones, porque no hay abundancia de la palabra. ¿Qué pasó con Marta y María? Vamos a ver qué pasó finalmente con ellas. Dice Marta, Señor, mas también sé que ahora, después de todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. A mí me llama mucho la atención que a pesar de todas las cosas que ellas vivieron, y vamos, sufrieron en su corazón, sí, pero su fe no cayó. A pesar de que Jesús no vino a su rescate, no vino a sanar a Lázaro, se quedó callado y no respondió. Aún y a pesar de que Jesús hizo esto, ella siguió de pie. Su fe no cayó, hermanos. ¿Sí? Si bien es cierto, no podemos negar que les dolió, sí les dolió. Tanto el silencio de Jesús como la muerte de su hermano fue un asunto muy difícil, que nos duele en el corazón. Pero déjame decirte algo. Marta aceptó la voluntad de Dios. Marta aceptó y se sujetó a la soberanía de Dios. Que aún y a pesar de que oró por sanidad, de que oró por provisión, de que oró por lo que necesitaba y Dios no respondió, su amor para con él no cambió. Seguía amándolo y seguía respetándolo y sujeta a su autoridad. Y eso es lo que se espera de nosotros, hermanos, que tengamos la misma reacción. Que si Dios tarda en responder, no llega la provisión, no llega la sanidad y ya pasaron años y no llega, que sigamos amándolos y sometidos a su voluntad, a su soberanía. Qué lamentable es ver cómo algunas personas reaccionan en lo natural, en la emoción. Que al tener algún padecimiento
en vez de demostrar el fruto del Espíritu, que es gozo, demuestran el fruto de la carne, que es desánimo y depresión emocional. No, pues, ¿cómo está? No, aquí, ¿cómo está, hermano? No, pues ahí la llevamos. Aquí con mi enfermedad, aquí con mi necesidad, aquí con lo que tanto necesito. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Gracias a Dios estoy bien. Esperando en el Señor. Estoy fortalecido porque le amo, porque le conozco y porque su palabra mora en mi corazón. Qué diferente, ¿no? Y viene la alabanza y alabamos al Señor con todo el corazón. Estamos atentos, buscamos a Dios, oramos en familia, le pedimos y le rogamos a Dios hasta el último día de nuestra existencia. Porque tenemos esperanza, hermanos. Entonces esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que se espera a nosotros. Y finalmente así fue en la vida de Marta, María y de Lázaro. Versículo 23. Vea usted lo que dice. Jesús le responde, tu hermano, ¿qué dice ahí? Resucitará. Pregunta, ¿Jesús estaba jugando? No, hermanos. Él estaba afirmando una verdad. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Me llama la atención este pequeño diálogo que parece pasar desapercibido, pero tiene un sentido, hermanos. Mire, cuando Jesús le responde, mira, Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le responde, sí, Señor, yo sé que él va a resucitar. Es como si Marta estuviera diciendo algo así. Señor, yo sé que él va a resucitar. Yo sé lo que estás diciendo. Sí lo creo. Pero eso va a suceder después. Qué falta de fe en lo que está diciendo Jesús. ¿Y cuál es la aplicación a esto? Escucha, muchas veces cuando atravesamos enfermedades, escasez, todo lo que ya he mencionado, y nos sentimos desanimados, tristes, etc., y escuchamos una palabra de Dios como esta, vamos a la Biblia y encontramos un versículo, alguien se acerca, mi hermano, que Dios te bendiga, confía en el Señor, Él te dará la fuerza. La reacción es, sí, Adán, yo sé que Dios dice eso. Yo sé que Dios quiere lo mejor para mí. Pero con una actitud, hermanos, de incredulidad. Sí, yo sé lo que dice la Biblia. ¿En realidad sabes? Porque déjame decirte, si realmente supieras, tu actitud fuera diferente. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Entonces, pase lo que pase, Dios estará con nosotros y siempre, escucha bien esto, Él nos va a mandar siempre una palabra de ánimo. Siempre. El asunto es que a veces no escuchamos la voz de Dios porque permitimos que nuestra situación sea más grande que la voz de Dios. Estás ahí con la necesidad, ay Señor, y el tiempo de alabanza, y Dios te habla, te ministra un mensaje, y no lo escuchaste. Porque estás pensando más en tu dolor que en lo que dice Dios. Bueno, atentos en el Espíritu. Las cosas de Dios se viven en el Espíritu, hermanos. Constantemente Dios te puede hablar a través de la naturaleza. Y vaya que lo está haciendo. Los últimos tiempos. Ese es otro tema aparte. Hermanos, pongamos atención a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando pidamos a Él algo y Él guarde silencio, recordemos que Él está trabajando. Él está por hacer algo. Hay un canto muy bonito que, bueno, yo lo escuché hace algún tiempo, que habla de esto, ¿no? Dice la estrofa, estás llorando, alaba, tararara, alaba, cualquier cosa alaba, alaba a Dios, ante cualquier circunstancia. ¿Quién lo canta? ¿Quién lo canta? ¿Quién? Berrios, ¿verdad? Berrios. Hay música cristiana muy bonita, hermanos, de mucha bendición, ¿sí?
Y yo escuchaba este canto y decía, qué tremendo, ¿no? En cualquier situación, simplemente alaba a Dios. Porque Él está trabajando en nuestras vidas, hermanos. Y si sabemos que Él es bueno, que Él es fiel, que Él no dejará padecer hambre al justo y que Él pelea nuestras batallas, tengámoslo por seguro que Él vendrá a ayudarnos. Simplemente, si Él guarda silencio, respetemos su silencio. Él tiene ese derecho de hacerlo. Amén. Y aquí está el propósito, hermanos. Aquí está el propósito. Termino con esto. Ante una necesidad que tengamos, podemos pedir las cosas a Dios, solicitar su ayuda. Y Él se reservará el derecho de responder a favor, decir no o simplemente no responder. Y el motivo de ese silencio no quiere decir que Él nos ha abandonado. Él está con nosotros y tiene un propósito que cumplir. El propósito por el cual Dios guarda silencio es para que confiemos más en Él. Para que confiemos más en Él. Tu fe se fortalezca y crezcas espiritualmente. En días pasados sucedió algo con mis hijos y yo les dije, qué bueno que pasó esto. ¿Sabes por qué? Porque si esto no hubiera pasado, tú no creces, tú no aprendes. Y es lo mismo con Dios. Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos y atravesamos es para nuestro crecimiento. Entendámoslo, hermanos. Todas las cosas que pasamos es para que nuestra fe crezca. ¿Quieres crecer? ¿No? ¿Quiere crecer? Usted sabe la respuesta, por eso es que se la piensa al responder. Quiero crecer, sí, ya sabe lo que les espera, ¿verdad? Pruebas, tribulaciones, angustias, escasez, enfermedad. Hermanos, la vida cristiana es de crecimiento. Yo creo que usted no quiere quedarse enano espiritualmente. Yo quiero que usted crezca igual que Pablo oraba por la iglesia. Que vayan hacia la madurez en Cristo, a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo vamos a crecer? A través de las pruebas. Y si pedimos y Dios no responde, repito, guardemos y respetemos su silencio. Pero confiemos en Él porque Él está trabajando. Amén.